Uno tiene un bote, tiene un agujero en la cubierta y entonces está metiendo el agua. Hay dos cosas, lo urgente y lo importante, ¿no? Es importante estar sacando a cubetadas de agua el agua que está hundiendo al bote, pero al mismo tiempo hay que percatarnos que eventualmente vamos a tener que tapar el agujero que está causando la inundación en la lancha, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea de pensar científicamente en el tema de la energía y el gasolinazo. Ahorita estamos hablando en muchos sentidos de drenar el agua que hay en el bote, pero también podemos hablar de cómo tapar el agujero para que no tengamos que seguir drenando, ¿no? Entonces ya habrán hecho la relación. Drenar el agua del bote es hablar de las consecuencias del alza en los energéticos, y hablar del tapar el bote es hablar científicamente del problema, o sea, del origen del problema, en corto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita iniciar hablando de los subsidios, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia económica y de la economía ecológica, es decir, aquella que toma la base biofísica del mundo para entender el fenómeno económico. Desde ese punto de vista es una contradicción, por decirlo menos, el decir cosas como, por ejemplo, se tiene que subsidiar la gasolina o se puede subsidiar incluso la gasolina. ¿Por qué es un contrasentido esto? Porque hay una cosa que nunca se dice, porque muchas veces no se sabe, los propios economistas profesionales no lo saben o lo ignoran de plano, y es que todo el sistema económico está armado de modo tal que depende de una base energética para funcionar. O sea, la energía es la sangre que todo lo mueve dentro de un sistema económico. Sin embargo, a la hora de hacer la teoría económica moderna, esta variable energética se da por hecho, se da como un hecho casi de Dios. Es una variable exógena, se le dice, y entonces la sacamos del modelo, simplemente damos por sentada su existencia y nos ponemos a hacer análisis de lo que internamente es posible hacer con toda esta energía, ¿no? Es un poco como un chef que se dedica a hablar de cómo se preparan los alimentos, pero en ningún momento se pone a pensar si el refrigerador se está vaciando y en algún momento hay que llenarlo otra vez de comida, ¿no? Entonces los economistas son un poco así, ¿no? Están pensando en cómo lo que uno debe de hacer para preparar los alimentos, cómo prepararlos, si son alimentos nacionales o extranjeros, etc. Pero nunca se ponen a pensar sobre quién o cómo o si debemos de rellenar el refrigerador eventualmente de alimentos para que no nos quedemos sin platillos, ¿no? Esa pregunta no se hace en economía. La teoría económica moderna, simple y sencillamente, repito, da por hecho la existencia de energía barata, de hidrocarburos en particular, y una vez que da por hecho eso, se pone a elucubrar sobre cómo funciona la dinámica de la producción dentro de todo esto que llamamos el sistema económico, con los distintos agentes, ¿no?, que la componen. Sin embargo, cuando entramos allá a la etapa del siglo XXI que vivimos, en las que empiezan a surgir ya ciertas preocupaciones respecto a la misma existencia y accesibilidad a los energéticos, en particular los hidrocarburos, cuando empieza a haber preocupación sobre el pico del petróleo, por ejemplo, de pronto el análisis económico se queda muy corto, ¿no? Y esto no sería malo si se aceptara. El problema es que no se acepta que el análisis de la teoría económica moderna ya no es suficiente para entender las crisis energéticas por venir. Y entonces dicen cosas como está mal que subsidiemos la gasolina, hay que dejar de subsidiarla, o bien hay que subsidiarla porque si no, quién sabe qué otra cosa pasa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la economía biofísica, de la economía ecológica,
No puede uno subsidiar a un aparato, a un sistema económico con la misma, es decir, uno no puede subsidiar la energía con la cual se subsidia todo el sistema económico. Espero aquí a ver si queda un poco claro con este ejemplo. Es como si una persona se sube y sube los pies a una mesa y después trata de levantar, dice que va a levantar esa mesa, ¿no? Pero sin ningún apoyo sobre el suelo, ¿no? No podría hacerlo. La única forma de levantar esa mesa sería poniendo algún apoyo sobre el suelo, por ejemplo los pies, ¿no? Y entonces así ya podemos levantar la mesa, ¿no? Entonces el sistema económico es la mesa y la energía, digamos que es el suelo, ¿no? Entonces si no hay suelo, no puede uno tener una mesa encima de ese suelo, ¿no? Entonces decir que el suelo se debe a la mesa es una estupidez en cierta forma, ¿no? Aunque nunca reparamos en el hecho, porque las circunstancias nunca nos ponen a pensar sobre ese hecho. Y entonces damos por sentado que el suelo debe estar ahí y la mesa debe estar encima, ¿no? Bueno, de la misma forma, el sistema económico, desde que lo conocemos, ha ido cada vez dependiendo más y más de energía exógena. Es decir, ustedes saben que la energía exógena es la que está por fuera de nuestros cuerpos. La energía endógena es aquella que nosotros utilizamos gracias a los alimentos que ingerimos, y eso nos genera energía para trabajar, movernos, caminar, etc. Pero toda aquella energía, digamos, externa al cuerpo humano es energía exógena. Bueno, un automóvil es una forma de utilizar energía exógena, ¿no? Se dice, por ejemplo, Marshall McLuhan decía, ¿no? El automóvil es una extensión de nuestros pies, la computadora y las telecomunicaciones son una extensión de nuestros ojos, etc., ¿no? Todas estas teorías de la comunicación, bueno, se están refiriendo a los usos de la energía exógena, ¿no? Toda esa energía exógena es precisamente una energía que nunca contabilizamos y que es la condición sine qua non para el sistema económico, para que funcione el sistema económico. A la hora de que le preguntamos a un economista profesional sobre estos temas, no sabe qué decir realmente y no acepta, no solo no sabe que no sabe, sino no acepta que no sabe, ¿no? Obviamente. Entonces, no debemos esperar mucho ni de la teoría económica ni del economista profesional para dar respuesta a ciertas preguntas en torno a cómo interactúa la energía y el sistema económico, ¿no? Esto entonces es para explicar por qué no podemos subsidiar a los energéticos desde el propio sistema económico que la energía en cierta forma subsidia, ¿no? Ahora, ¿qué es un subsidio? Es la pregunta también que nos debemos de hacer, ¿no? Un subsidio en economía se debe de ver, o es más fácil entenderlo desde el punto de vista del mercado, ¿no? Y de las actividades productivas, digamos una empresa que produce o transforma materias primas, ¿no? Y es más fácil entender el subsidio también junto con los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene, por un lado, una actividad económica, imagínense cualquiera, ¿no? Una empresa que, no sé, produce papel y lo blanquea, ¿no? Tiene muchas sustancias tóxicas que suelta al ambiente, por ejemplo, ¿no? Y tiene por otro lado ganancias del papel que vende, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente, hay una externalidad, hay distintos tipos de externalidades, ¿no? Positivas y negativas. Entonces, por ejemplo, la contaminación es un tipo de externalidad, y los impuestos verdes van a tratar de aminorar esa contaminación, ¿no? Le cobras un impuesto a la empresa para que ya nos libere las sustancias al ambiente y mejor las trate, ¿no? Trate sus aguas negras, ¿no? Y de esa forma tú estás compensando un mercado imperfecto, ¿no? Hay que recordar que en economía la contaminación es resultado de que no hay mercados para los perjuicios que ocasiona la contaminación, ¿no? Entonces, por lo tanto, se perpetúa la contaminación. Si hubiera un mercado para
el agua limpia en los ríos, entonces dejaría de haber estas descargas de contaminantes, etc., ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que cuando uno ve los estados de cuenta de una empresa que produce papel, uno debería de poder ver entonces, desde el punto de vista científico de la economía, uno ve todo tipo de externalidades, ¿no? Entonces la contaminación es un tipo de externalidad. Ahora, ¿por qué se subsidiaría una actividad cuando la empresa está dando más allá, está dando más de lo que puede recibir en términos de beneficios económicos, de utilidades, ¿no? De rentabilidad como empresa, ¿no? Entonces, si lo que hace genera lo que en inglés se conoce como spillovers o efectos positivos en el sistema, que no se los está regresando el mercado de manera natural a través del consumo, entonces ahí tiene que entrar el aparato gubernamental a subsidiar, ¿no? Es decir, está compensando a la empresa por todo aquello que no puede obtener por la vía del mercado, ¿no? Ahí está justificado un subsidio, del mismo modo que estaría justificado un impuesto si la empresa está tomando más de lo que recibe, ¿no? O sea, genera muchas utilidades y entonces socializa las pérdidas económicas derivadas de la contaminación. Entonces ahí el gobierno tiene también que entrar a corregir esa externalidad, ¿no? Que en este caso sería negativo. Bueno, entonces ahora ya sabemos que es un subsidio, ¿no? Entonces cuando decimos subsidiar la energía, subsidiar la propia sangre que mueve a la economía es un contrasentido, ¿no? Es como decir que es un poco como pensar que trepados en la mesa vamos a construir el suelo, ¿no? No sé si es un ejemplo tan abstracto que no se entienda, ¿no? Pero tú no puedes construir tú no puedes construir el suelo, armar, por ejemplo, un adoquín de suelo, un empedrado, trepado a una mesa y desde la mesa armar el empedrado de la calle, ¿verdad? Que no se podría hacer así, o poner el adoquín de un cuarto, una cocina, no. Tú primero tienes que construir el adoquín y sobre eso pones la mesa, ¿no? Entonces, es casi una estupidez desde la perspectiva científica de la economía. Es casi una estupidez decir que se va a subsidiar la energía, cuando es la propia energía la que subsidia todas las actividades económicas. Entonces, ya para terminar, quiero poner un ejemplo a ver si queda claro. Estos no son temas fáciles y tienen a veces que utilizar como imágenes o metáforas. Pensemos, digamos, en una señora que le presta las llaves del coche a su hija para que vaya a comprarse unos aretes o un vestido o vaya al cine o lo que sea. Entonces ahí va la hija y entonces de pronto la señora le habla y le dice: oye, cuando vengas de regreso, pues cómprate pan o lo que sea, ¿no? Cómprate pan. Entonces ella va a la hija y realiza este mandado y entonces, bueno, ya acaba la historia, ¿no? Una cosa que cotidianamente pues lo vemos como normal, un acto así de este tipo, o sea, esta secuencia que acabo de describir. La niña toma el coche, la mamá le pide que traiga pan, o sea, nunca reparamos en pensar cuánta energía hay detrás de todos estos movimientos, ¿no? La línea telefónica que la madre utilizó para hablarle a la hija, detrás de ello hay un dispendio enorme de energía. El solo producir todo el sistema de telecomunicaciones, el automóvil de la niña, la panificadora en donde se hizo ese pan, y luego le está llevando kilómetros de distancia a donde se va a consumir ese pan. Mucho de ese pan se tira, ¿no? Entonces vivimos en un mundo moderno en el que nunca vemos la hilación entre el sistema económico, las actividades económicas. En este caso estamos hablando principalmente de transporte, telecomunicaciones y producción de alimentos, de pan. Detrás de cada uno de estos sectores y ámbitos de consumo hay enormes cantidades de energía implicadas, ¿no? En ese sentido es que podemos pensar que el ecosistema está subsidiando a la economía, al sistema económico y a sus actividades. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no le está, digamos que está
la naturaleza está dando más de lo que recibe, en este caso ya, ¿no? Está dándole al ser humano la posibilidad de tener energía muy barata, pero por un tiempo muy definido históricamente. Es un tiempo corto que no se va a repetir jamás, porque los hidrocarburos son un recurso no renovable, ¿no? Entonces, en ese sentido, es posible hablar de que el ecosistema, dentro de la lógica biofísica, está subsidiando las actividades económicas, ¿no? El sentido de subsidio aquí, desde luego, que cambia un poco del concepto de subsidio que existe desde la teoría económica moderna. Pero lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es simplemente hacer ver que aquí hay un tema muy interesante de debate y de discusión, al cual los economistas profesionales, a diferencia de los economistas científicos como yo, por ejemplo, no están sabiendo ni tratar ni reconocer, que son incapaces desde su caja de herramientas de tratar, y desde los cuales hay problemas que tampoco se pueden diagnosticar, ¿no? Entonces el tema continúa, pero quiero dejar aquí, poner pausa para dejar que ustedes piensen, y si es el caso, que espero lo sea, hagan comentarios sobre esto. Hasta pronto. There's a new guy in town, he's been dragging around